a menos que se esté, ¿usted me entiende? De emergencia, saca corriendo. Si no, estemos aquí, en su nombre de gloria. Dios bendiga a Mike. A su nombre de gloria, no estoy agitado. Aleluya. No, esta hermosa mañana. Vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro de Isaías 53, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 5. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe cómo decía Gille? ¿Sabe cómo decía Gille? Sonríe, Cristo te ama. Aleluya. Sonríe, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Aleluya. Santo, aleluya. Nosotros estamos aquí porque Él nos ama. Amén. Porque Él nos amó primero a nosotros. Cuando yo estaba en ese mundo haciendo eso que le dijo ahorita, en mis delitos y mis pecados, Él tenía misericordia de mí. Y me guardaba y me traía, y me guardaba y me traía, hasta que Él me dijo, se acabó. Mi hermano, cuando Dios dice se acabó, se acabó. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. A su nombre sea la gloria. Isaías 53, 5. Amén. Así un amén si lo tiene. Amén. Y la palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Mas Él, hablando del Señor Jesús, mas Él, aleluya, a su nombre gloria. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, no sus llagas, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias por tu palabra, que es poderosa para cambiar, para transformar, para echar fuera demonios, Dios mío, santo, aleluya, para sanar del cáncer, para sanar de cualquier enfermedad, Dios mío. Gracias te damos por ella, en el dulce nombre de Jesús. Amén, aleluya. Se puede sentar, iglesia. A su nombre sea la gloria. Y vamos a predicar bajo el tema, quien su vida dio por ti. Dice este hermano. Quien su vida dio por ti. Díselo, díselo. Quien su vida dio por ti. Aleluya. Quien su vida dio por ti. A su nombre sea la gloria. Y vea que no es casualidades, ni fue que el pastor se la sacó de la manga, sino que son propósitos de Dios. La introducción de esta hermosa mañana. Aleluya. Que habla respecto al trasplante de corazón. El ser humano, la ciencia, en el 2022, después de este siglo XXI que ha pasado, hasta el día de hoy, aún con todo el conocimiento, no ha podido darse cuenta que no puede alcanzar lo incansable, o lo que no se puede alcanzar. Es que no me sale la palabra. Inalcanzable. Inalcanzable, gracias, pastora. Lo inalcanzable. Que el hombre a través de la ciencia puede llegar donde llega, no por su conocimiento, sino que Dios se lo ha permitido. Amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero cuando hablamos, aleluya, de ciertas enfermedades o condiciones, vemos cómo la ciencia trata, pero no puede. Y cuando hablamos específicamente, escuche bien, del trasplante del corazón, que es algo terrible. Hasta hoy día, ¿verdad? Hace una semana o meses atrás, un hombre, lamentablemente, se le hizo un trasplante de corazón, que fue el último, si no me equivoco, que se le hizo conforme a lo que se entiende de la ciencia, y no sé cuánto duró, y lamentablemente padeció. Murió. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a su nombre sea la gloria, acontecieron ciertas cositas. Dice, además del riesgo de someterse a una cirugía a corazón abierto, incluye un sangrado. O sea, hay un riesgo en ir a hacerse una operación o un trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque eso incluye que va a haber un sangrado.
una pérdida de sangre. La palabra nos enseña que la vida está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Hace unos años atrás, no sé si 2 años o más, yo lo escuché o vi una noticia en Puerto Rico de un oficial de la policía que tuvo un accidente o algo así y lamentablemente en su pierna, por su batata, por ahí cerca, estaba sangrando y por cuanto no se le dio atención rápida, se desangró y murió. Porque la sangre es vital para el cuerpo. Amén. Y cuando se habla de, a su nombre de gloria, de una cirugía de corazón abierto, eso incluye que también va a haber un sangrado. Se produce una infección y coágulos de sangre en ese riesgo de ese trasplante de corazón. Y sobre todo se recibe un rechazo a la persona hasta el día de hoy. Como le dije, no quizá en el mañana, si Dios así lo permite, la ciencia, humanamente hablando, posiblemente pueda hacer algo bueno respecto a esta materia. Aleluya. Pero yo estoy seguro, a mi alma te alaba, Dios. Yo estoy seguro, como hombre de Dios, que es imposible trasplantar el corazón de un cerdo a un ser humano. Quizás esa es mi opinión personal. Porque usted no es un animal. Porque Dios lo que depositó en usted o puso en usted fue un corazón conforme a lo que usted es, a un ser humano. Que aparentemente es compatible, etcétera, etcétera. Y eso puede ayudar a que la ciencia avance y se logren muchas cosas así. Pero no es así. Entonces la palabra nos enseña algo importante aquí. En Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en lo que Dios determinó? En lo que Dios habló. Porque cuando vamos al libro de Isaías, aproximadamente 595 o 600 años antes que Cristo se manifestara, se diera a conocer como hombre sobre la faz de la tierra, ya Dios lo había profetizado. Y si vamos mucho más atrás, vámonos a Génesis. A su nombre sea la gloria, lo podemos buscar. A su nombre sea la gloria. Si no, no hay problema, porque simplemente un versículo. En Génesis 3:15, mire cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. O sea, ya Dios había profetizado que había de venir alguien que cambiaría la historia. Había de venir alguien que cambiaría la historia. Porque nosotros, hermanos, cuando Cristo nos había dado a conocer, cuando Cristo nos había manifestado, el hombre no tenía esperanza. El hombre no tenía esperanza, no había manera de que se salvaran. No tenía esperanza, no tenía fe. Por eso nosotros los que hemos convertido, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, aleluya. Dice la palabra que tenemos que entrar a sus atrios como acción o en acción de alabanza. Porque lo que Cristo hizo en ese sacrificio, hermano, en la cruz del Calvario. Y a veces vemos esa película, ¿verdad? Que muchos mencionan mucho, como la última que se hizo aproximadamente años atrás, la de Mel Gibson, o quizás otras más, y lloran y derraman lágrimas, aleluya. Pero lo que se ve en esa película no es nada comparado con el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él llevó todo el peso del mundo, del pecado, aleluya. Dice la palabra que cuando esas 3 últimas horas que Él estuvo allí en esa cruz del Calvario, aleluya, para que usted entienda, en Él fue depositado todo el peso del pecado. Aunque usted no lo crea, literalmente. Por eso fue que eso se llenó de tiniebla, aleluya. Porque estaba aconteciendo algo poderoso en ese momento, hermano. Algo que el hombre no se explica. Algo que cambió la historia del ser humano para siempre. Porque el enemigo creía, aleluya, por cuanto dejó, aleluya, o permitió y buscó la forma y la manera de engañar al hombre. El hombre iba a ser de su propiedad por la eternidad. Pero se equivocó, aleluya. Porque antes que Dios creara el hombre, ya Dios tenía un plan trazado para el ser humano. Aleluya. Ya Dios tiene un plan trazado para ti, iglesia. Sí, aleluya. Para el mundo. Dice la palabra Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Aleluya, que envió a su Hijo amado para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Aleluya. Eso es algo grande, aleluya. Eso es algo poderoso, aleluya. Solamente cree, aleluya. Dice la palabra que para los que creen, todas las cosas son posibles, hermano. Y eso es algo grande, aleluya.
Por eso nosotros no somos muñecos, aleluya, que estamos siendo controlados por el hombre. No, hermano, aleluya. No son emociones, aleluya. Porque cuando Cristo llega, Cristo cambia, aleluya, al hombre. Amén. Dice la palabra como un hombre que se le acercó al Señor, un maestro de maestros. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, le dijo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer, iglesia. No podemos seguir viviendo esa vieja manera o vida. No podemos, hermano, aleluya. No, hermano, no. Porque Cristo te dio esa alternativa. Cristo nos dio esa solución que el hombre no tenía. Su nombre sea la gloria. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo hacen sinónimo de pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Hermano, yo no me quiero imaginar cómo dejaron a nuestro Señor. Mi alma te alaba. Esas madres, a los que están a través de la internet, esas madres, aleluya, que perdieron un hijo. Esas madres que le tomaron un hijo por causa de la droga, por causa de cualquier circunstancia, de un error o un accidente, y le acribillaron a su hijo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es algo terrible. Eso es un dolor imaginable y que no se puede calcular. Eso es algo terrible, iglesia. Cuanto más lo quisieron por el Señor, que no tenía parecer. O sea que físicamente está diciendo que no se podía identificar. ¿Tú sabes lo que es eso? Como cuando dejan un cuerpo en una manera, una forma, lamentablemente, en una condición que no se puede identificar. A su nombre sea la gloria. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, hermano, se nos olvida. A ellos nada más, no. A nosotros se nos olvida ese sacrificio. Se nos olvida ese sacrificio tan grande, hermano, aleluya. Se nos olvida. No podemos olvidarnos de lo que Cristo hizo en esa cruz. No podemos olvidarnos que siendo Él el soberano Dios, dice la palabra que se hizo vil, se hizo hombre, se despojó de su gloria. No, hermano, no podemos, no, eso no cabe en nuestra mente humana, hermano, aleluya. No cabe en nuestra mente humana lo que Dios hizo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar su vida por ti y por mí, por nosotros, en esa cruz. Dice la palabra, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Por eso es que usted y yo podemos estar enfermos ahora mismo. Y si le estamos sirviendo al Señor y reclamamos sanidad, Dios nos sana. El problema es que no tenemos esa fe. Y lo digo con todo el conocimiento que Dios me ha dado. Se supone que usted y yo no estemos enfermos cuando nos enfermamos. Es que no tenemos esa fe. Esa fe que había antes, aleluya. Como Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es eso? Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo él? Él creyó al instante, al momento, en fe. El problema es que decimos que le creemos a Dios, pero no le creemos a Dios. Porque si le creyéramos a Dios, viviéramos como Él determinó. Aleluya. Es por eso que nosotros tenemos que vivir, mire, arraigados, agarrados de Cristo. A su nombre sea la gloria. Como decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo lo que tú sufres, ya Él lo padeció. Por eso que Él te dice, dame tu carga. Sí, amén. Amigo, Amén. amiga que me escucha, Sí, amén. a través de la internet, dame. Te dice el Señor, dame tu carga. Pero no, muchas veces le damos las cargas al Señor cuando a veces es tarde. Cuando ya hemos perdido un ser querido, aleluya. No, hermano,
Tenemos que ir ahora, mientras Él pueda ser hallado. Dice que el día de salvación es hoy. Dice que para mañana es tarde, aleluya. No podemos dejarnos llevar, iglesia, amigos que nos escuchan, por lo que nosotros sentimos. El sentir de la carne es muerte. El hombre piensa que va a tener de nuevo una oportunidad más, y no es así. A su nombre sea la gloria. Decía yo el viernes, si no me equivoco, de un varón que yo escuché predicar, que él siempre en su mensaje dice esto. Escuche bien, para los que no estuvieron aquí. ¿Sabes cuántas personas, dice este varón, hay ahora mismo en el infierno, deseando tener una oportunidad, una última oportunidad de arrepentirse? Pero muchos piensan que el infierno no es real. Muchos piensan que no es así. Muchos piensan que es vida humana y cielo. No, hermano, hay una vida que Dios nos permitió, pero también hay un cielo, pero también hay un infierno. Aleluya. El problema es que tú decides, porque Dios no nos va a decir a nosotros, tienes que hacerlo. No, hermano, sí, Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer. Por eso nosotros como pastores tenemos que dirigir la iglesia. ¿Qué comer, qué no comer? No puedes comer ahí, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, porque la palabra nos enseña que de hacer tal cosa hay consecuencias. Su nombre sea la gloria. Porque muchas veces conocemos muchas facetas de nuestra vida, aleluya, pero no de la palabra. Y muchas veces la queremos aplicar a nuestro modo, a nuestra forma, pero no es así. Aleluya, su nombre es gloria. Dice, y nosotros le tuvimos por qué, por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Él fue crucificado entre dos ladrones, sobre todo. Bueno, ¿sabe lo que es eso? Cristo fue crucificado entre dos ladrones. ¿Usted sabe cómo se le conoce a eso? A eso se le conoce, a su nombre de gloria, a eso se le conoce como vejamen. Vejamen. Eso significa, David, que lo tengo por aquí, a su nombre de gloria, un motivo de burla. A Cristo lo crucificaron al centro entre dos hombres más que crucificaron, diciendo que Él era motivo de burla, hablando de eso. Y alma te alaba, Dios. Y Él estaba pagando por la salvación de tu vida y mi vida. Él estaba pagando por la salvación de la humanidad. Porque el hombre no tenía esperanza. Mire, hermano, el hombre que no le sirve a Dios, y hablando de hombre, varón y hembra en plural, el hombre que no le sirve a Dios no tiene esperanza. Y si hay un día que tenemos que decir esto con claridad, es el día de hoy, aleluya. Porque por eso se celebra, o muchos celebran en este tiempo, ¿verdad?, ese gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Él fue motivo de burla, vejamen. Eso se conoce como un discurso, composición poética, índole burlesca. Hoy en día hay iglesias que también practican eso, una burla. Porque no hacer las cosas conforme a lo que la palabra establece es una burla, porque nosotros no venimos aquí para entretenernos, aleluya, y para hacer cosas que no se deben de hacer. Y como dijo un hermano en la escuela bíblica, hay lugares donde los pastores bailan en el altar, hermano. ¿Saben lo que es eso? Eso es un motivo de burla para Dios. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Entonces, el versículo 5, que lo leímos, que es el énfasis, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, nosotros tenemos oportunidad, pero sin embargo, ¿qué Él hizo? Nos curó. Nos sanó. Nos sanó, como decía la escuela bíblica, o empezó el estudio que prosigue la semana que viene. Nos sanó de la enfermedad más terrible. ¿Sabe cuál es la enfermedad más terrible del ser humano? El pecado. La lepra. Eso es sinónimo de lepra, el pecado. Mientras nosotros no le entregamos el corazón a Cristo, nosotros vivimos en el pecado. Pero cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo y nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, Él viene a morar a nosotros. Y ¿sabe qué? Él nos cura, Él nos sana. No solamente de las enfermedades, sino nos sana también sobre todo de qué?
del pecado. Pero dice aquí, mas herido fue por nuestras rebeliones. Cuando hablamos de rebelión, hablamos de un levantamiento. El hombre se levantó en contra de Dios y no le interesó. Por eso lo puso allí en ese lugar. Sí, que estaba profetizado que él iba a ser crucificado. Sí, estaba profetizado. Pero lo que hicieron con Jesús fue algo terrible, hermano. O sea, no se cansaron de darle bofetada. No se cansaron de darle patada. No se cansaron de escupirlo. No se cansaron de vituperarlo. No se cansaron. Hemos visto eso, hermano, aleluya. Porque eso viene del pecado, aleluya. Como el hombre tiene el corazón sucio, duro. Una rebelión. Y la rebelión viene por medio o por causa del pecado. Amén. De alguien que se levanta sobre un gobierno, sobre una autoridad. ¿Para qué? Para derrocarlo, para sustituirlo. No, pero ¿sabe qué? A Dios no se puede sustituir. Por más fuerza que nosotros hagamos, si estamos en el pecado, por más fuerza que haga el ser humano viviendo en el pecado, no va a poder sacar de que Dios es Dios. De que ese sacrificio cambió la historia de la humanidad. Mire, hermano, el acontecimiento más grande que ha acontecido en el mundo ha sido el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Puede buscarse cualquier cosa que le diga la historia o que diga la historia que aconteció. No hay nada más grande que el sacrificio de Cristo. Eso cambió hasta el calendario. Eso cambió todo, hermano. Eso cambió todo, aleluya. Eso cambió hasta el mismo infierno. Eso es lo que aprenda. El mismo diablo cambió, porque él pensaba, y vuelvo y lo repito, él pensaba que por cuanto venció al hombre, aleluya, lo iba a tener por la eternidad juntamente con él, y se equivocó. Santo, aleluya. Dios nos libertó. Dios rompió nuestras cadenas. Amén. Lo que pasa es que eso hay que creerlo, sí, como Abraham lo creyó. Aleluya. Por fe. Simplemente por fe. No es cambiando tu troca con mi troca, mi guagua con tu guagua, mi auto con... No haciendo cambio, no. Eso se cree simplemente por fe. Amén. Perdón. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos. Santo eres. Eso Dios lo hizo por nosotros. En 1 de Pedro 2:22 al 25 dice, el cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente. Mire, hermano, cuando usted tenga una adversidad, cuando usted tenga una circunstancia, usted tiene que depositársela a Dios. No podemos darle ventaja al enemigo de ninguna forma, de ninguna manera, porque él va a tomar ventaja. Él va a tomar ventaja, porque él es padre de mentira. Porque él vino a engañar, él vino a destruir, él vino a matar. No podemos darle ventaja. Ay, santo. Y voy a decir algo, escuche bien. Mi alma te alaba, Dios. Porque esto ha venido a mi mente hace semanas. Y yo decía, Señor, si me lo trae, lo traigo. Y el Espíritu me lo trajo, escuche bien. Yo sé que la palabra establece y dice que en este último tiempo el pecado se proliferaría. Porque el hombre, mientras persiste en vivir una vida en la carne, va bajando. Y el pecado se prolifera. Pero ¿saben la causa? Que yo he venido meditando eso en esta semana y el Espíritu me lo trajo en este momento. La causa porque el pecado también se ha proliferado. Porque muchos se convirtieron a Cristo. Muchos años atrás, escuché bien esto. Porque el Espíritu me ha inquietado de esto mucho esta última semana. Muchos se convirtieron a Cristo años atrás. Y después que se convirtieron a Cristo, volvieron atrás. Dice la palabra que cuando una persona se convierte a Cristo, eso es algo grande, eso es algo serio. Hay que estar seguro si vamos a seguir a Cristo. Hay que estar seguro.
Esto es una decisión seria, porque muchos se convirtieron y después con el tiempo retornaron atrás. Y dice la palabra que cuando la persona retorna atrás, 7 demonios peores del que tenía esa persona vuelven a ese cuerpo. Por eso es que vemos ese pecado multiplicado en ese mundo. Sobre todo. Si no se prende al diablo, no debemos excluir que él no es malo, que él no es ladrón, que él no roba, que él no es asesino, porque Cristo lo dijo, que él es asesino, que él es mentiroso desde el principio. Pero la culpa más grande la tenemos nosotros muchas veces. Porque no tomamos en serio esta palabra. Y muchos han vuelto atrás. 7 demonios, como dice la palabra, han entrado a ese cuerpo peor del que tenía. ¿Y qué se ha convertido eso? ¿En qué se ha convertido eso? A su nombre sea la gloria. En todo este destrozo que tenemos en el mundo entero, donde el evangelio es vituperado por causa de la iglesia. Señor. Ay, santo, es terrible, hermano, pero es así. Aunque usted no lo crea. A su nombre sea la gloria. Lucas 22:37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, hablando de Jesús, aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. A su nombre sea la gloria. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, eso está en Juan 12:38-40, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, a su nombre gloria, cegó, escuche bien, los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, conforme a la introducción, necesitamos un cambio de corazón. El problema es que necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos una restauración. La necesitamos, iglesia. Indiferentemente de lo que piense el hermano, el amigo, o papi, o mami. No, hermano, si sabemos que hay una circunstancia en nosotros, necesitamos que Dios de nuevo intervenga en nuestro corazón. Es el único que puede trabajar en el corazón del hombre. No es la ciencia, dése cuenta. Es Dios el único que puede trabajar en el corazón del hombre. Dios. Pero no queremos darle la oportunidad a Dios. Y un día como hoy, tenemos que recapacitar. Tenemos que meditar, iglesia. Tenemos que meditar. Señor, ¿cómo está mi corazón? Mire, hermano, si algo David tenía, el salmista, aleluya, era que era claro con Dios. ¿Y cómo decía él? Señor, mira, si en mí, si él dentro de mí, o sea, él se sinceraba con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, de nosotros, que nos sinceremos con Él. Señor, mira en mí, si hay algo oculto, si hay pecados ocultos que yo no conozca. Hay veces que estamos caminando y caminamos en pecado y no lo sabemos por conocimiento, que no tenemos ese conocimiento. Sí, porque todos pasamos procesos, hermano. Yo también pasé muchos procesos. Amén. Pero hoy es un día que tenemos que reflexionar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos enseña que allá arriba hay libros. No libros, libros. Y está en el libro de la memoria. Y todo esto se escribe. Todo lo que usted vio que aconteció en este servicio hoy se escribe. Y vamos a estar delante del trono de Dios un día, dice la palabra, a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Pero qué lindo. Qué lindo es el Dios que nosotros le servimos. Casi terminamos. ¿Sabe qué hizo? Que Él pagó ese precio. Y lo que Él dijo se cumplió. Él dijo que Él iba a la cruz y que iba a dar su vida por nosotros y que al tercer día iba a resucitar. Gracias, mi Señor. Y que nosotros íbamos a resucitar juntamente con Él. Eso es hermoso, hermano, aleluya. Eso es maravilloso. Mire, yo me siento así, ¿sabe? No por ser pastor, sino como oveja, como siervo de Dios. Yo me siento así, desde el momento, quizá en el principio, cuando me convertí, esos primeros años, yo vivía en una ignorancia. Porque antes se hacían las cosas un poco diferentes, y no es que se hacían mal. Ay, mi alma te alaba, Dios. ¿Lo acabo o no lo acabo? Mira, escuche bien. ¿Usted vio este programa de esta mañana aquí? Cuando no se estaba grabando y se estaba hablando.
Eso se hacía en la iglesia antigua. Y se hacía algo más. Se hacía algo más. Se sacaba el pecado de la luz. Y eso es lo que Dios, santo, yo siento la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está dando tiempo ahora mismo. A que reconozcamos nuestro pecado. Hablando de la iglesia. Porque Dios va a sacar su vaya. Dios va a sacar el pecado de la luz. Esos demonios se tienen que ir para afuera en nombre de Jesús. Esa malicia se tiene que ir para afuera en nombre de Jesús. Esa manifestación se va a dar. Lo que pasa es que nosotros como líderes, como pastores, dejamos que sea Dios que haga las cosas. A su nombre sea la gloria. Pero antes se corregía el pecado y el pecado salía a la luz. Y eso está volviendo y eso nosotros lo deseamos en esta congregación. Caminar conforme a como caminaba el pueblo de Dios en la antigüedad. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Porque la única iglesia que es sana, que camina en santidad, es la iglesia que camina conforme a su palabra. Que se sujeta, que se somete a ella. Por eso tenemos que depositarnos en la mano de Dios. Decir, Señor, he aquí me deposito en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Pero no pensamos que eso es simplemente de boca, de labios. El Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra. Porque su corazón, más su corazón está lejos de mí. No, hermano, tenemos que acercarnos a Dios. Para que Dios sane nuestras heridas. Dice la palabra en esa hermosa y maravillosa resurrección. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ay, santo, qué terrible. A veces tenemos que ver para creer. Aleluya. Pero Dios dice, dichosos los que no han visto y creen. Está hablando de ti, de mi iglesia. Nosotros nunca vimos que Jesús hiciera, ni caminara, ni abriera o caminara sobre las aguas. No, pero hemos creído. ¿No? A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. ¿Dónde me quedé? El 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura. El problema es que todavía no hemos entendido muchas veces lo que Dios está hablándonos con su amor, con su misericordia, con su verdad. Que no quiere que nosotros predicamos, que procedamos al arrepentimiento. Eso lo quiere Dios de nosotros. No, hermano, no malinterprete. Hay un evangelio por ahí que habla que somos salvos, siempre salvos. Sí, aquí no estamos para ser salvos. Aquí estamos porque somos salvos. Pero para entrar a ese cielo hay una condición. Dice que ese cielo no entra nadie impuro. Hay que ser santo, hay que ser separado. Entonces bien estaba hablando respecto al mundo. Literalmente hablando. Tenemos que hacer una separación. El problema es que hay una iglesia que no se quiere separar del mundo. El problema es que hay una iglesia que no se quiere desprender del mundo. Aleluya. Ay, santo. Mi alma te alaba a Dios. El nene crece, ya no es nene, ya tiene 35 años y todavía está con mami y con papi. No, hermano. Ay, santo. Se dañó el mensaje. Mire, escucha bien. No sé si le he hecho la historia de los perritos, porque usted la conoce ya. Hay ciertos animales que cuando ya pasan el tiempo, ¿saben lo que hacen? Los dejan. No es que los abandonan, los dejan.
para que ellos aprendan. Ellos, primero, sus madres y sus padres animales le enseñan cómo cazar, cómo guarecerse. Pero cuando llega una edad, ¿qué hacen? Perdón, se desprenden de ellos. Se desprenden de ellos. No sé si usted me entiende, su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Porque aún, me quedé en donde 10, 9, porque aún no que había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero hermano, fue algo grande lo que aconteció en ese lugar. Esos discípulos experimentaron la muerte y resurrección de Cristo en su vida, literalmente hablando. Nosotros, en este nacimiento de Cristo, hemos experimentado eso también. La muerte y resurrección de Cristo. Él resucitó en nuestra vida. Él resucitó en nuestra vida. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Amén. Es por eso que nosotros estamos aquí. Porque Él resucitó en nuestra vida. Y Él quiere resucitar en tu vida también. Amigo que me ve a través de internet, entrégale tu corazón a Cristo. Para que también resucite juntamente con Cristo. Que le bendiga.